Buenas tardes a todos. Qué alegría estar aquí. Hay algunos hermanos que extrañamos. Sé que Diego está en Pereira acompañando a su padre que está con un percance de salud. Esta mañana hablé con Jack también, me dijo que estaba viajando, estaba en Tumaco por trabajo. Y otros, no sabemos cuál fue la razón por la que no vinieron. Y la pregunta es, bueno, estemos pendientes los unos de los otros. Si alguien no vino, pues mandémosle un mensajito, llamémoslo, recordémosle que lo recordamos y que hace falta, que aquí la iglesia, cuando un miembro hace falta, pues estamos incompletos. Y hoy vamos a hablar de los discípulos. Estamos viendo el panorama del Evangelio, siguiendo los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y los discípulos, vamos a ver, los hemos visto en película, los recordamos, tal vez no los sabemos todos los nombres, unos más mencionados que otros, pero hemos visto en este año los evangelios. Empezamos desde la genealogía de Jesús, puesta en los primeros evangelios, pero también hablando que él no tuvo origen. Jesús mismo en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, o sea, él era antes del principio. Y vimos algo de historia del Imperio Romano, eran como 6 millones de kilómetros cuadrados todo el Imperio Romano, y aquí en esta pequeña parte está Palestina, 80 millones de habitantes. Vimos algo de historia, algo de política, del contexto, cuando Jesús vino, cuando fue pequeño, las penurias que pasó en sus padres, cómo nació en un pesebre. Vimos también a Juan el Bautista, a sus padres. ¿Sí recuerdan cómo se llamaban los padres de Juan el Bautista? Y yo me acuerdo mucho de Elizabeth, porque y se llama igual que la mamá de Juan el Bautista, y me acuerdo mucho del esposo de Elizabeth, que se llama como Juan. Desde el primer día que los conocí, pues ahí me recordé muy bien de ellos. Y esta es la región donde Jesús nació, se crió, desarrolló su ministerio. Aquí está el lago de Galilea. Hoy vamos a estar moviéndonos en este lugar. Vamos a ver que vamos a pasar por Betsaida, algunos de los discípulos que vienen allí, Capernaum, y fue buena parte donde Jesús desarrolló su ministerio. Aquí abajo está Jerusalén, Belén, el Mar Muerto, aquí el río Jordán, no sé muy bien, pero es el que une estos dos lagos. Y esta es la región de Galilea, la región de Decápolis, Samaria, que eran algunos como rivales de los israelitas, y Judea. Y son algunos lugares para tener contexto de cómo era Palestina en los tiempos de Jesús. Y vamos a ver hoy acerca de los discípulos. Y a veces pensamos en esta imagen, pero esta imagen no se acerca. Yo creo que se acerca muy poco a lo que en realidad fue. Esta fue un cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, pero se ve como en un palacio muy elegante, todos muy bien vestidos, una mesa muy bien arreglada, pero yo creo que dista mucho de la realidad. Y para ir pues a la realidad vamos a la palabra de Dios, vamos a ir a los primeros discípulos. Eso está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cómo fue el llamamiento de los primeros discípulos, el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. Y en los pasajes de Mateo y Marcos son muy parecidos, son paralelos. Lucas da un poco más de contexto y cuenta qué estaba pasando, y ahí sobre todo cuando Jesús se encuentra con Pedro y da más detalles de ello. Y Juan en el capítulo 1 muestra una historia así ya que complementa también las anteriores. No vamos a ir por ellas, pero sí, ojalá tarea y puedan leerlo. Para mí me pareció muy interesante ir sobre estas 4 lecturas. Vamos a ir solamente sobre la lectura de Mateo, que es inicialmente vamos sobre Mateo y vamos a pasar por Lucas, que nos da un poco de detalles de lo que estaba pasando, y también unos pasajes de Juan. No vamos a ir sobre todos los versículos, sino sobre algunos versículos de cómo fue ese primer encuentro con los primeros discípulos de Jesús, qué pasó con ellos, qué estaban haciendo, cómo reaccionaron. Y cuando vayamos a esta lectura, pues miremos justamente esos detalles y cuál fue su reacción cuando se encontraron con Jesús. Entonces vamos a Mateo capítulo 4 del 18 al 22. Dice así, espero que ya todos estemos allí. Andando Jesús junto al mar de Galilea, que vimos ahorita en el mapa, dijo, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran
pescadores. Esa era su profesión. Versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estaban estos hombres allí, en su día a día, como pescadores, los dos hermanos, primero Simón y Andrés, y los otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. De la otra parte dice que los llamaban hijos del trueno. Imagínense, si los llamaban hijos del trueno es porque eran de temple estos hombres. Y tuvieron primero los dos hermanos un encuentro con Jesús, y él les dice, dejen esas redes y ahora van a ser ya no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Y dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Y el versículo 22 da un énfasis, dice, y dejando al instante la barca y a su padre. Lo más importante para ellos en ese momento era su trabajo, su padre con quien trabajaban, pero pasó algo en sus vidas tan impactante, tan importante, que lo dejaron y le siguieron. Vayamos a Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, y da un poco más de detalles de cómo fue su encuentro, especialmente con Simón Pedro. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mismo nombre de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces había más gente también en ese momento. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando de una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, es decir, vamos mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Milagro allí, versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Y por el otro pasaje, esos compañeros, ¿cómo se llamaban? Que eran los otros hermanos, los hijos del trueno. Los llamaron para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Y es impactante cómo la vida de estos hombres cambió en ese momento. Y aquí vemos más detalles, el milagro que hizo Jesús, las palabras que le dio Jesús, pero ante el llamado de Jesús ellos respondieron y le siguieron. Y fueron los primeros 4 discípulos que acompañaron a Jesús en ese momento. Y de ese momento en adelante. Vamos a Juan, capítulo 1. Y ahí el contexto cuenta un poco más, da más detalles. Y aquí nos cuenta que había alguno de los discípulos de Jesús que ya era discípulo de Juan el Bautista. Y leamos desde el versículo 35. Capítulo 1, 35 al 51 dice, el día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista y los discípulos, los seguidores que él tenía. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Recuerdan esa enseñanza que vimos del Cordero de Dios hablando de Jesús? Versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron rabí, que es una palabra en hebreo que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿Dónde estás? ¿Dónde habitas? Versículo 29. Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Aquel día
porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, entonces aquí ya hay más detalle, o sea, Andrés era seguidor de Juan el Bautista y en este caso él fue después seguidor de Jesús, uno de los 12 discípulos de Jesús, versículo 40. Volvemos, Andrés, hermano de Simón Pedro, era de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Mesías, el Cristo, significa el ungido. Y eso para un judío es a quien se había prometido desde la antigüedad, a quien habían hablado los profetas. Incluso los patriarcas, desde el Génesis se había hablado de un Cristo, de un Salvador, de un Mesías, de alguien que iba a venir, de alguien especial, de un ungido. Y aquí le dice, hermano, le dice Andrés a Simón Pedro, hemos hallado al Mesías, que es el Cristo. Versículo 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, y aquí introduce otro discípulo, y que es Felipe y Natanael. Vamos a ver el versículo 43 en adelante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, la que vimos allí en el mapa cerca del lago de Galilea. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Entonces, ¿cómo llamó Andrés a Jesús cuando lo encontró y le dijo a Pedro? Dijo: hemos hallado al Mesías, al Cristo. Pero aquí Felipe le dice a su amigo Natanael: hemos hallado a aquel que dijo la ley de Moisés, a Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva, el Salvador, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, versículo 46, ¿Nazaret puede salir algo bueno? O sea, de ese pueblucho puede venir algo bueno, le dijo Felipe. Y él le dijo: venga y mira, ven y ve. Versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: entonces, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él estaba allá, no se sabe si solo, con quién, pero Jesús le dijo algo que solo Natanael sabía que estaba sucediendo, que él estaba en algún momento debajo de la higuera y antes de que Felipe viniera, él estaba allí. Y la respuesta de Natanael ante esto que Jesús sabía de él, versículo 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios. O sea, de una vez, ante esta declaración, dice: maestro, tú eres Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le reconoció de esta manera, versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, en estas lecturas que hemos hecho, vimos ¿a quién? Los dos primeros pescadores, Andrés y Pedro. Luego, Jacobo y Juan. Y aquí, Felipe y Natanael. Y tuvieron encuentros con Jesús. Fue algo impactante para sus vidas. Y de ese momento en adelante le siguieron. Solo estos para resaltar: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante la barca y las redes y a su padre, le siguieron. Cada uno de nosotros tiene un testimonio de cómo fue nuestro encuentro con Jesús, cómo le conocimos y cómo estábamos en nuestro camino, en nuestro diario vivir. En mi caso, tenía 16 años, estaba en un colegio militar y un compañero se me acercó y me habló de Jesús y me dio unos folleticos pequeños de eso. Y el primer día solamente me lo entregó y se lo entregó a varios compañeros. Y dijo: cualquiera, si tiene alguna pregunta, me dicen. Y eso fue así, no nos dijo nada más. Al día siguiente, 2 de nosotros nos acercamos en el descanso de: oiga, ¿y usted es cristiano? ¿Y qué creen los cristianos? Y ahí empezó todo. Y él dijo: bueno, aquí fue. Y nos compartió, nos empezó a predicar, nos empezó a hablar. Mientras otros estaban jugando en la cancha, mientras estaban comiendo, nosotros
nos estaban presentando a Jesús. Y fue un proceso. Fui a la iglesia, fue un campamento, y recuerdo una tarde de un grupo de jóvenes, 2 hombres me llamaron, me pusieron cómo estaba yo delante de Dios, cómo era un perdido pecador, cómo merecía la muerte y el infierno, pero también cómo Jesús, el Cristo, había venido a morir por mí para salvarme. Y de ese momento, recuerdo en mi vida, le seguí. Y empecé a seguirle, teniendo 16, 17 años. Cada uno de nosotros recuerde tal vez en ese momento cómo fue ese primer encuentro con Jesús y cómo estaba y cómo, dejando al instante lo que estaban, le siguieron y recibieron a Jesús como Salvador. Algunos ese fue un proceso lento, algunos Dios tuvo que tratar con su vida, algunos desde niños en casa, padres fueron inculcando y enseñando ello. Pero es algo que cada uno de nosotros como discípulos, como seguidores de Cristo en nuestra vida, debe pasar. Pero también tener algo para que nos preguntemos. Porque en Lucas leíamos que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, no estaban solo los personajes que leíamos ahí con nombre y apellido, sino habían muchas más personas. Y muchos de ellos, y ahorita vamos a ver un pasaje, y en Juan 6, después de la multiplicación de los panes y los peces y un gran milagro y muchas enseñanzas, al final de esos grandes milagros, dicen, duro es todo lo que tú nos dices. Y muchos de este gentío que se agolpaba, que empezaron el camino, pero después volvieron atrás. Lucas también les dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es un discípulo, sigue a su maestro, y cada uno de nosotros como discípulos, como cristianos, como hijos de Dios, debemos también ser pescadores de hombres. Y es el propósito como creyentes, y es el propósito de la iglesia. Leíamos que Andrés se refirió a Jesús como el Mesías, el Cristo. Cristo no es un nombre, Cristo es un título. A Jesús, digámoslo, cuando a Jesús lo registraron, no pusieron en el registro de nacimiento Jesucristo, no, solo Jesús. Después, cuando reconocieron que Él era Dios, dijeron, Él es Jesús, el Cristo. No es que en su tarjeta de identidad o su cédula dijese que Él era Cristo, es el título que se le da. Y nosotros ojalá reconozcamos a Jesús por su nombre, como lo reconoció Felipe, sino también por el título, que Él es el ungido, el Hijo de Dios, el apartado, el especial, el prometido. Algo también que me parece muy bello son las primeras discípulas. Y hay muchas mujeres que aparecen teniendo encuentros con Jesús. Y aquí habla, ¿se recuerdan 2 hermanas? De Marta y María, y aquí hay una declaración especial y voy a hablar de Marta. La conversación que ella tiene con Jesús nos tiene mucho para enseñar a nosotros, y cómo fue ese encuentro con ella y cómo reaccionó también de manera impactante ella al conocer a Jesús. Y eso está en Juan 11, el 25 y 27, que está aquí en pantalla. Dice, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Y ella respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y y su hermana también, María, seguidoras de Jesús, y le acompañaran en diferentes momentos de la vida de Jesús, pero particularmente me gusta porque es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos también. ¿Crees esto? Que Jesús es la resurrección y la vida, y que si creemos en Él, aunque estemos muertos espiritualmente, viviremos. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente, sino eternamente tendremos vida eterna. ¿Crees esto? ¿Y qué es creer? Y he sido insistente y lo hemos visto en varias enseñanzas, ahorita vamos a volver a recordar qué es creer. Y ella dice, sí, yo he creído. Ella conocía quién era Jesús, tenía conocimiento, pero a veces creer no es solo conocer, sino creer es también estar convencido de aquello. Ella estaba convencida de aquello. Después ella depositó su confianza en Él. Y como deposito mi confianza en Él, después mi conducta, mi vida cambia. ¿Qué es creer? De una manera fácil de recordar. Y para que nos preguntemos nosotros mismos si creemos.
Porque en estos días hablaba con alguien, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús. ¿Lo conoces? ¿Ha leído la Biblia? Pues no tenía conocimiento. Entonces esta confianza, esta fe que él decía tener, pues era una fe puesta en alguien de un Jesús de las películas o en un Jesús que alguien le dijo, pero no el Jesús que conocía, no el Jesús que le daba una convicción, no un Jesús en quien había depositado su confianza, en un Jesús aquel que había cambiado su vida. La conducta, la decisión de los discípulos que dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron inmediatamente. Sus decisiones cambiaron, sus prioridades cambiaron, su forma de ver la vida cambió. Tampoco eso no es solo cuestión de hacer cosas externas, pero sin tener conocimiento y convicción. Eso viene de adentro hacia afuera. Conocer el Evangelio, tener una convicción, depositar mi confianza en Él o la fe que da a Dios. Y luego Él también hace la obra a través de su Espíritu para cambiar nuestra vida a través de lo que hacemos. Este ejemplo lo vimos aquí y lo vimos en el campamento con los jóvenes y lo recuerdo. Este es un equilibrista famoso y la foto está en blanco y negro porque eso fue por allá a finales de 1800. Y él está cruzando las cataratas del Niágara y él pasó de la primera vez y todo el mundo lo aplaudió. Muy bien, muy bien. Pues pasó equilibrista sobre las cataratas del Niágara, ahí viene el río y después viene una catarata, o sea, una falla y hasta ahí llegaba. Y él les preguntó a todo el auditorio, ¿ustedes creen que yo puedo pasar? Y la gente dijo, sí. Bueno, ya que ustedes creen, entonces, ¿quién se sube en mis hombros y volvemos a pasar? Y todos, uy. Pues ya como que algunos, no, pues yo pues creo, pero no. Pero sí hubo alguien que se subió en sus hombros y volvió y pasó. Y este ejemplo me ayudó a ilustrar mucho eso. Muchos solo dicen creer en Jesús, pero pues allá de lejitos. Pero depositar mi confianza, mi convicción de mi vida en Él, pues hasta allá no. Y pensemos eso también. Si nosotros tal vez solo estamos aquí con un conocimiento teórico de qué dice la Biblia o algunas historias o algunos versículos, sino en verdad mi confianza está en Él como Salvador. Y como en el encuentro, ahora sí, estas palabras toman un sentido más amplio. Marta dijo, yo he creído. ¿Tú has creído en el Hijo de Dios? ¿Has depositado tu confianza en Él? ¿Sabes todo esto? ¿Sabes que Él es la resurrección, la vida? ¿Conoce los evangelios? ¿Conoce su enseñanza? Lo que Él hizo por nosotros. Lo que implicaba cuando no le conocíamos que nuestro destino eterno era estar separado y lejos de Él. Ya vimos el llamamiento de los 6 primeros discípulos. El llamamiento de Mateo también es muy interesante. No está en el Evangelio de Juan, pero sí en Mateo, Marcos, Lucas. Y vamos a ir solamente en uno de ellos. Son pasajes paralelos. Y vamos a hacer la lectura en Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Mateo, o también llamado en Marcos o en Lucas Leví. Si ven que ellos tenían como un nombre en griego, pero también en hebreo, o algunos tenían un apodo, pero ahorita vamos a ver el listado de estos discípulos, para si alguna vez encuentras, oye, pero aquí lo llaman de una manera y aquí de otra manera, son complementarios finalmente los evangelios y nos muestran detalles de cómo fue estos momentos en la vida de ellos. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo él? Se levantó y le siguió. Él estaba trabajando, era cobrador de impuestos, yo trabajo en un banco y la palabra banco viene literalmente de un butaco, de un banco que adentro se ponía la plata y el banquero se sentaba encima del banco para cuidar ahí el dinero. Mateo estaba sentado en un banco y debajo tenía los impuestos que él recaudaba para Roma, que era el imperio que estaba también dominando en ese territorio. Y él, dejando el banco, dejando la plata, dejando su trabajo, se levantó y le siguió. Algo sucedió también en este hombre, algo impactó su vida, algo vio en Jesús, que se levantó y le siguió. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, o sea, publicanos eran los cobradores de impuestos y pecadores, nuevamente aquí habían muchos que se habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
los que hasta ese momento estaban siguiendo a Jesús. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Los publicanos eran rechazados porque los judíos los consideraban traidores. O sea, tú no eres judío, tú estás trabajando para aquel que nos oprime, que son los romanos. Si tú cobras impuestos y los oprimes para darle el dinero a ellos, y por eso eran rechazados los publicanos, a pesar que tenían un trabajo económicamente bueno. Y en ese momento, ¿quiénes lo criticaban? Los fariseos, los escribas, que eran hombres religiosos importantes en esa época. Versículo 12. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Algo bello para destacar de esta lectura. Jesús le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Hubo una invitación y una respuesta. Habían muchos allí. De estos muchos, tal vez no sabemos más de ellos, pero solo algunos pocos fueron los que le siguieron. Otros criticaron, los escribas y fariseos, criticaron a que Jesús se encontrara con este hombre Mateo. Y a nosotros también nos pueden criticar y podemos tener oposición cuando querramos seguir a Jesús, ser cristianos, ser creyentes. Y Jesús declaró que Él vino por los enfermos, por los pecadores, por los que teníamos la enfermedad del pecado, y nos llamó al arrepentimiento. El versículo 13 dice, el 13 al final del 13 dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de rumbo, cambiar de vida, reconocer que por este camino que voy no es, y seguir a Jesús. Unas palabras clave que hemos visto que se repiten allí es: sígueme, sígueme, sígueme. Y los discípulos le siguieron, le siguieron, le siguieron. Y Jesús a nosotros también nos dijo o nos dice: sígueme. Y la respuesta que nosotros dimos y debemos dar es seguirle, seguirle, seguirle. El relato donde aparecen ya los 12 discípulos es también un relato paralelo de Mateo, Marcos y Lucas. Y no vamos a ir sobre estos pasajes, porque allí lo que aparece es el listado que aparece a continuación de los 12 discípulos. Simón, Pedro, o también llamado Cefas, que fue el primero que aparece el registro que tuvo el encuentro con Jesús y dejando la red le siguió. Bueno, el primero fue Andrés, su hermano, quien invitó a Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, también hijos del trueno; Felipe de Betsaida, que él fue el que le habló a Natanael, que también es llamado Bartolomé. Tomás aparece como discípulo, no se menciona en qué momento fue llamado, ya apareció en el grupo de los 12. Mateo, el publicano, también llamado Leví, en Marcos y Lucas lo llaman Leví, no Mateo, y fue la lectura que acabamos de hacer. Jacobo, hijo de Alfeo; Judas Tadeo, también llamado Lebeo; Simón el celote, que era como un guerrero, un guerrillero de esa época que se rebelaba contra el imperio; y Judas Iscariote, que ya conocemos, que posteriormente fue reemplazado por Matías en Hechos capítulo 1. Estos son los 12 discípulos. Y Jesús, ¿qué hizo con ellos durante 3 años? Caminó con ellos, comió con ellos, convivió con ellos, les enseñó, los entrenó, los envió. Ellos le siguieron con sus altibajos, con sus crisis de fe. El Señor haciendo una obra, porque también cuando Él lo llamó, Jesús les dijo: yo los haré pescadores de hombres. Él no les dijo: no, primero estudien, prepárense, hagan y después sí me siguen. No, vamos, y en el camino yo soy el que los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Y el Señor a nosotros también nos está haciendo pescadores de hombres y mujeres. Y debemos, así como ellos, desarrollar ese propósito en sus vidas, nosotros también, como discípulos, de seguirle, de conocerle, de convivir con Él y luego de hacer lo que Él nos encomendó para hacer. La palabra discípulo en el griego es aprendiz, adherente o seguidor. Una definición es de un discípulo: es un seguidor de un maestro y sus enseñanzas. Aquel que cree, y ya vimos un significado de creer en Jesucristo, aquel que cree en Jesucristo. ¿Y sigue a quién? A su maestro. Y en la lectura de Juan lo vimos. Rabí, que es una palabra del hebreo que significa maestro. Entonces, un discípulo sigue a su maestro. Y esto lo recordamos hace 2 años, que hablamos del discipulado,
y hace referencia a un discípulo con su maestro, a un estudiante que está aprendiendo a nivel académico, a nivel musical. Hay alguien que sabe más y que le enseña al otro. Hay alguien que entrena, que prepara, que cuida, que guía, que acompaña, que muestra el camino. Y en el día a día de nuestras vidas cotidianas nosotros hemos sido discípulos de alguna u otra persona en diferentes momentos de nuestra vida. Algunos lo recordarán en películas, o en muñequitos, o en el deporte. Y cada uno de ellos llegó a ser lo que fue porque detrás había alguien que le enseñaba, que lo preparaba, que lo entrenaba y siguió los pasos de un maestro en diferentes oficios, artes, y se transmite un conocimiento, se sigue un ejemplo, se sigue un modelo de alguien más. Pero aquí estamos hablando del maestro de maestros, de Jesús. Y pensemos, ¿le conoces? ¿Crees esto? ¿Le sigues? ¿Le sirves? Así como los otros tipos de ejemplos de maestros y discípulos que siguen el modelo y mejor y lo hacen, pues nosotros como discípulos de Cristo, como seguidores de Él, pues debemos seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas y conocerle día a día. Esto es lo que comentaba hace un momento. Ojalá lo lean después, todo el capítulo 6 de Juan, la multiplicación de los panes y los peces, enseñanzas importantes, una gran multitud allí escuchando. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, pero estos discípulos eran solo los que como que estaban siguiendo, empezando por curiosidad tal vez, y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Y esto puede pasar, no todo el que entra a una iglesia cristiana es un cristiano. Aquí pueden haber algunos simpatizantes, o no, yo vengo porque viene mi amigo, o porque mi mamá me trae, pero no todos los que siguen son verdaderos discípulos, porque aquí muchos de los que escucharon, al escuchar las palabras de Jesús, volvieron atrás y ya no andaban con él, con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? A los 12 que acabamos de ver en ese listado les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Respondió Simón Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Crees esto? La misma pregunta que Jesús le hizo a Marta, hazla para ti mismo hoy. ¿Has creído y conoces a Jesús como el Cristo, como el Mesías, el ungido, tu sustituto que llevó en la cruz tus pecados? ¿Crees que Él es el Hijo del Dios viviente, del Creador de todo, que se hizo hombre y fue a la cruz por ti y por mí? ¿Le conoces? ¿Le crees? Algunos escucharon y se volvieron atrás. Que nuestro propósito sea conocerle y seguir y no volver atrás. Porque tal vez algunos que vuelven atrás nunca fueron, solo estuvieron en el momento de la multiplicación de los panes, en el momento de la fiesta, en el momento chévere, pero en el día malo, cuando ya no había comida, tal vez volvieron atrás. Y ese es el otro pasaje de algunas mujeres que me llaman mucho la atención, de discípulas de Jesús. Dice Lucas capítulo 8, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Entonces él fue por el mapa que vimos al comienzo, por varias ciudades y varias aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias, que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador, Él estaba anunciando ese mensaje. Y los 12 con Él, los 12 discípulos estaban con Él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Algunas de esas mujeres son María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Esta tal vez era una mujer importante porque estaba vinculada al poder político y económico de la zona de Herodes. Él era intendente y trabajaba con él. Seguramente esta era una mujer de una posición importante. Y Susana, menciona a María, Juana, Susana y otras muchas. Y esto me encanta y es un ejemplo para nosotros mujeres y hombres y muchas y otras muchas que le servían de sus bienes.
Entonces estas mujeres, de lo que tenían, servían a Jesús. Le servían de sus bienes, como la mujer diligente y esforzada y trabajadora de Proverbios 31. Aquí hay discípulas, mujeres que seguían a Jesús, y solo dice que eran muchas, algunas, mencionan algunas, y esta es la gran comisión. Tenemos un maestro, somos discípulos, le seguimos. Esto es lo que Él nos dice que nosotros debemos hacer como sus discípulos, y de hacer otros discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Estas son las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Él nos dice que nosotros hagamos otros discípulos. Y esta semana en la reunión de parejas veamos este mismo pasaje, enfocando lo que nosotros como padres, nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Y debemos llevarlos a que sean discípulos de Cristo y llevar a nuestros hijos y enseñarles que guarden todas las cosas que primeramente nosotros hemos aprendido. Y eso es algo que podemos hacer con nuestros hijos, pero también todo aquel que el Señor nos dé la oportunidad de compartirle este mensaje de esperanza. Hechos 11:26 es el primer momento cuando los creyentes o a los discípulos se les llama cristianos o también los del camino. Y ahí está en ese momento Bernabé y Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía, los dos. Se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía, en ese lugar, donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. O sea, fue mucho después de que Jesús partió, murió, resucitó, partió, encomendó a los discípulos en la Gran Comisión. Capítulo 11 de Hechos fue la primera vez que a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Primeramente se les llamaba discípulos o creyentes, o en Hechos también se les menciona como los del camino. Y esto, después un discípulo muy importante que aparece y que escribió buena parte del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo, tuvo un discípulo que se llamó Timoteo. Y Pablo se consideraba cristiano, seguidor de Cristo, discípulo de él. Y le dice esto Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Entonces Pablo le dice a Timoteo: lo que tú has oído de mí, eso ahora encarga a hombres fieles, o sea, a otros discípulos, y que luego esos hombres fieles sean idóneos también para enseñar a otros. Y es lo que ha pasado, y hombres fieles, hombres y mujeres fieles a través de la historia han sido fieles en llevar el mensaje de Jesús, y han pasado más de 2000 años y de alguna u otra manera ese mensaje llegó a nosotros y llegamos a conocer a Cristo y ahora le seguimos. ¿Crees esto? Y el ejemplo primero que nosotros seguimos es a Jesús. Y algo similar, dicho en Tito, hablándole a las mujeres. Dice las ancianas, y no referente solamente a las mujeres de mayor edad, sino de experiencia, dice: asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Me encanta eso. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Entonces es similar a esa cadena como Pablo con Timoteo, a hombres fieles y luego a otros, pues las mujeres también, con más experiencia, las que ya tenían hijos, las que han pasado por diferentes momentos, que enseñen a las mujeres más jóvenes o a las nuevas creyentes en la fe, a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no sea deshonrada. Y es algo como veíamos en estas mujeres, en Juana, en María, en Marta. Hoy también el Evangelio se personifica en cada uno de nosotros si somos discípulos y hacemos otros discípulos y llevamos este mensaje a otros. Este versículo lo vimos en el campamento de jóvenes y también con los niños, hablándonos del ejemplo de Jesús y el ejemplo de Jesús de sacrificio, de humildad. Él nos dejó un ejemplo para que sigamos ahora sus pisadas. Como los discípulos, cambió su vida, se arrepintieron, dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron, pues es también un llamado para nosotros, para seguirle, para tenerlo a Él como lo más importante, lo primero, para ver la vida a través de Él, para amar y perdonar como Él perdonó, para que sigamos
sus pisadas en nuestro diario vivir. Jesús, y esto fue algo que vimos en el campamento con los jóvenes, fue ejemplo de santidad, de entrega, de amor, de servicio, de humildad, de obediencia, de cuidado, de perdón. Ese es nuestro maestro. Él nos mostró esto. Él no solo lo habló, Él lo vivió y muchas cosas más. La invitación es a conocerle y a seguirle. ¿Crees esto? Y yo me lo pregunto en mi diario de vivir y pensando en ello durante estos días. ¿Creo esto? ¿O es solo un conocimiento aquí? ¿O es una historia que yo puedo repetir? ¿O es una convicción? ¿O es algo que ha cambiado mi vida? ¿O es algo que es evidente? ¿Eres discípulo? ¿Estás haciendo discípulos? Madres, padres con los hijos, estamos viéndolos, estamos discipulándolos, enseñándoles, como dice la Gran Comisión, que guarden todas las cosas que Él nos enseñó. Pensemos en ello. Y les invito a que oremos en este tiempo para cerrar, antes de continuar con la cena del Señor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje de los evangelios. Gracias por los discípulos y por la historia el registro histórico, biográfico, real que vimos de estos hombres y mujeres que te siguieron, que lo dejaron todo, que sus vidas fueron impactadas y siguieron a tu Hijo Jesús. Gracias porque este mensaje llega hoy a nuestras vidas, porque Jesús no es solo una historia, es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, hecho hombre, que estuvo en esta tierra y murió por nosotros. Queremos ser sus discípulos, que Él sea nuestro maestro, nuestro rabí. Queremos aprender de Él, conocerle a Él, tener una relación y una intimidad con Él a través de la oración y conocerle a través de tu palabra. Señor, y permítenos ser discípulos verdaderos, no ser cristianos nominales. Tal vez así hay muchos, pero ser cristianos que sigamos el ejemplo de nuestro Maestro. Gracias por Cristo. Gracias por su amor, por su entrega, por la paciencia que tuvo también con sus discípulos y también la paciencia que tienes con nosotros hoy. Gracias porque tú estás haciendo una obra de santificación en nosotros. Señor, y permítenos ser y ayúdanos y permítenos crecer para hacer ahora nuevos discípulos. Gracias, Señor, por la Iglesia de la Vid. Gracias por cada miembro que está aquí. Y si hay alguien que aún no cree, Señor, obra tú. Eres tú quien hace la obra. Eres tú quien llama. Eres tú quien salva. Haz la obra, Señor. Y oramos por aquellas personas que conocemos, que queremos, que amamos, que aún no te conocen. Y permítenos llevarles, presentarles a Cristo. Así como Felipe le habló a Natanael, así como Andrés le habló a Pedro, así como a mí me habló un compañero en el colegio. Que ahora nosotros podamos hacer esto en nuestros trabajos, a los vecinos, a familiares, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque es desafiante, pero gracias porque tú eres quien nos capacita, nos habilita y nos acompañas. Tu Hijo Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso es la compañía de tu Espíritu, que nos ayuda y nos acompaña. Gracias por ello, gracias por este tiempo. Y oramos por los hermanos que hoy no nos acompañan, que tú los estés guardando con bien. Gracias por Javier, por Juliet, gracias por David, por el bebé, Señor. Y ya están en casa, Señor. Gracias por el milagro de la vida. Gracias porque es un bebé saludable, bello, Señor. Y permite que estos padres cuiden y amen a este bebé, Señor. Y algún día puedan hacerlo como maestros, guiarlos, preparar el camino para que este pequeño pueda conocerte a ti. Gracias, Señor, por la iglesia y gracias por tu Hijo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén.